¿Qué tal, gente? No se olviden apoyarnos en Ko-fi para más contenido y seguir con las traducciones de las novelas. El link de Ko-fi está en la descripción del canal. TK Novelas Ligeras, tu canal de novelas. Esta novela está siendo patrocinada por Uchiha Madara. Gracias por apoyar al canal. Capítulo 221. Tierra de Hierro. El viento frío aullaba. Una enorme estatua de samurái se alzaba silenciosa a la entrada de la sala de conferencias. Dentro del edificio de estructura de acero, el aire era tan denso que podía exprimirse. Aquí se celebró la segunda cumbre de los 5 Kage. Hiruzen se sentó en el asiento principal, con Orochimaru de pie tranquilamente detrás de él. Una leve e ilegible sonrisa se curvó en los labios de Orochimaru, y sus ojos dorados como serpientes recorrieron la habitación, llenos de curiosidad y escrutinio. Como el estudiante más brillante de Hiruzen, llevar a Orochimaru a la cumbre fue una señal clara. Los otros 4 Kage se sentaron a ambos lados, con sus respectivos sucesores o figuras importantes detrás. Detrás del tercer Raikage se encontraba su hijo A, alto y de cabello blanco, con ojos afilados como espadas. Detrás del tercer Tsuchikage, Noki, estaba su hijo Kitsuchi, de mirada firme y rostro ancho. Junto al Kazekage se encontraba el sereno y capaz Rasa. El Mizukage se sentó con la fría compostura típica de Kirigakure. Una pantalla dividía el centro de la cámara y la atmósfera estaba congelada. No hay necesidad de palabras vacías. El Raikage atacó primero. Su robusto brazo golpeó la mesa, y el golpe sordo hizo vibrar las tazas de té. Kamiyama Ryo de Konoha robó a la fuerza nuestro pergamino de jutsu prohibido, ignoró el acuerdo de las 5 grandes aldeas y usó una técnica de desastre natural para coaccionar a Kumo. Hokage, Konoha debe darle una explicación a todo el mundo shinobi. Noki flotaba con las piernas cruzadas y los brazos cruzados. Su rostro envejecido se oscurecía con su habitual tono intrigante. HMPH. ¿Acaso un solo dios shinobi no fue suficiente para Konoha? ¿Ahora tienes una Asura que puede invocar meteoritos y dividir estrellas? Hokage, ¿pretende dominar el mundo de nuevo rompiendo el equilibrio? El Kazekage no dijo nada, pero colocó lentamente el informe de inteligencia de Kumo sobre la mesa, el relato detallado de las acciones de Ryo. Su mirada penetrante lo decía todo. El silencio mismo era presión. Hiruzen dio una calada profunda a su pipa y exhaló con fuerza. Su mirada estaba cansada, pero firme. Dejó la pipa y habló con voz tranquila y firme. ¿Una explicación? Raikage, tú sabes la verdad mejor que nadie. Si tu gente no hubiera intentado secuestrar a nuestra Hinchkriki de 9 colas, Uzumaki Kushina, Ryo no habría tenido motivos para tomar represalias. Proteger a nuestros Hinchkriki y repeler a los intrusos está justificado. Kumo instigó el conflicto y fue derrotado. Solo ustedes pueden culparse a sí mismos. Excusas. Gritó A. No tienes pruebas sobre los Hinchkriki. Pero el robo del pergamino por parte de Ryo y el uso de meteoritos para amenazarnos es innegable. Todo el mundo shinobi lo sabe. Noki lo siguió de inmediato, con voz estridente. Raikage tiene razón. Hokage, olvida la causa. El resultado es lo que importa. Kamiyama Ryo tiene un poder capaz de destruir una aldea. Ese poder es incontrolable y reside en tu aldea. Esa es la mayor amenaza para la paz. Recuerda a Shirama y Madara. Gente así solo trae desastres. El Kazekage finalmente habló en voz baja. Konoha debe eliminar a este elemento inestable. Su existencia nos quita el sueño. Por el equilibrio y la paz del mundo shinobi, debemos actuar. ¿Eliminarlo? La mirada de Hiruzen se agudizó al encontrarse con la de los 4 Kages. ¿Cómo? Ryo es un shinobi de Konoha. Ha servido a la aldea con gran mérito. Es un héroe. Konoha no abandonará a los suyos ni traicionará a sus héroes bajo presión irrazonable. Eso rompería el corazón de cualquier ninja de Konoha. La tragedia de ataques a Kumo no debe repetirse jamás. Si traicionaran a Ryo ahora, la moral se derrumbaría por completo. ¿Entonces dices que Konoha está dispuesta a declarar la guerra a las 4 grandes aldeas por Kamiyama Ryo? La voz del Noki se alzó, llena de una amenaza flagrante. Hokage, piénsalo bien. Las heridas de la segunda gran guerra shinobi ni siquiera han sanado. ¿Podrá Konoha soportar una nueva guerra de gran escala? Una vez que comience, tu gente será la que muera. ¿Guerra? Preguntó el Raikage con desdén, tensando los músculos y lanzando destellos tenues por todo su cuerpo. Los guerreros de Kumo no temen a la guerra. Para limpiar esta desgracia y asegurar el futuro del mundo shinobi, Kumo está listo para luchar. Iwa está de acuerdo, dijo el Noki con frialdad.
Suna está de acuerdo, añadió el Kazekage solemnemente. Kiri está de acuerdo, continuó el Mizukage en el mismo tono. La presión combinada de los 4 Kages se derrumbó como una montaña, sofocantemente pesada. Los ojos dorados de Orochimaru se entrecerraron levemente, parpadeando con pensamientos ocultos. Hiruzen respiró profundamente otra vez, el humo se alzaba en espiral mientras los pensamientos corrían por su mente. La tragedia de Sakumo. La esperanza que porta la nueva generación. Orochimaru, Ryo, Minato, Kushina. El coste de la guerra. La naturaleza rebelde e incontrolable de Ryo. Todo ello chocaba en su corazón. Vio los ojos del Raikage ardiendo de desesperación. Vio la presión maquinadora del Noki. Vio la insistencia silenciosa del Kazekage. Sintió la gélida sed de sangre del Mizukage. Esto no era un engaño. Las 4 grandes aldeas se habían unido terriblemente en su miedo a la fuerza de Ryo. Si se negaba, la guerra era casi segura. ¿Podría Konoha luchar? La nueva generación era fuerte. Prometedora. Pero el enemigo eran las 4 grandes naciones. Una guerra como esta eclipsaría a la anterior, poniendo a Konoha en el ojo del huracán una vez más. Se perderían innumerables vidas. La fuerza ganada con tanto esfuerzo se agotaría de nuevo. Incluso con Ryo, ¿podría enfrentarse solo a 4 naciones? Incluso si pudiera, ¿qué quedaría de Konoha? No podían luchar. Ahora no. Konoha necesitaba tiempo para recuperarse, para permitir que la nueva generación realmente se alzara. Y Ryo, era demasiado poderoso. Tan poderoso que eclipsó la luz de todos los demás. Tan poderoso que incluso los miedos ocultos de Hiruzen volvieron a despertar. Ese joven no respetaba las reglas. Ni siquiera él, el Hokage. Sí, si esta fuera una oportunidad. Hiruzen exhaló un largo y pesado suspiro y apagó su pipa. Las arrugas de su rostro se acentuaron. Su cansancio era innegable, pero en el fondo de sus ojos afloraba un destello de cálculo. Él levantó la vista, con la voz cargada de compromiso pero pintada como un sacrificio doloroso. Todos, su voz resonó en el silencio del salón. La paz en el mundo shinobi se logró con esfuerzo. Konoha, tampoco desea la guerra. Hizo una pausa. Un destello de triunfo brilló en los ojos de los 4 Kages. Los músculos tensos del Raikage se relajaron ligeramente. El viejo rostro del Noki reveló un toque de satisfacción. El poder de Ryo es realmente abrumador. Sus acciones han causado malestar en las aldeas, admitió Hiruzen. Para demostrar la sinceridad de Konoha en el mantenimiento de la paz, para darles una explicación y evitar una guerra innecesaria, hizo una pausa, como si tomara una decisión monumental. Konoha acepta que Kamiyama Ryo renuncie a su condición de shinobi. Se retirará anticipadamente. A partir de ahora, ya no será un ninja activo de Konoha y no podrá actuar como shinobi oficial ni participar en los asuntos de la aldea ni en las guerras. La sala quedó en silencio. Entonces se oyó el sonido de una exhalación colectiva. El Raikage miró fijamente a Hiruzen con ojos penetrantes. ¿Renunciar a su estatus de shinobi? ¿Retirarse? ¡Qué blando! ¿Y si vuelve a usar ese poder destructivo, incluso como civil? Su retiro significa que ya no estará bajo el sistema shinobi de Konoha ni bajo su mando, explicó Hiruzen con calma. También representa la restricción simbólica de Konoha a su poder. Si él, como civil, altera el orden del mundo shinobi, ya no será un asunto interno de Konoha, sino una amenaza para todo el mundo shinobi. En ese momento, Konoha no lo protegerá, e incluso podría actuar en consecuencia. La responsabilidad fue hábilmente trasladada hacia afuera. Noki entrecerró los ojos. Así que pierde el título de shinobi de Konoha, pero permanece en la aldea. Correcto, respondió Hiruzen con franqueza. Esta es la mayor concesión que Konoha puede ofrecer. No podemos, ni lo haremos, entregar a Ryo ni destruir su poder. La retirada es el límite de lo que podemos aceptar. Si pasa más tiempo, no habrá margen para negociar. Su mirada se volvió aguda. Si es así, Konoha no teme a la guerra. Para proteger el honor de nuestra aldea y a nuestros camaradas, nunca nos rendiremos. Sus últimas palabras fueron una advertencia. Hay que poner un límite aquí. Los 4 Kages intercambiaron miradas. El Raikage seguía sin mostrarse dispuesto, pero la declaración de Hiruzen le recordó aquel campo de batalla abrasador en el campo de entrenamiento de Kumo. La espada que partió un meteorito. Si Konoha se viera acorralado y contraatacada, con Ryo de su lado, Kumo sería el primero en sufrir.
Noki se acarició la barba, sus ojos brillaban. Despojar a Ryo de su título oficial debilitó la legitimidad de sus acciones y lo separó de la estructura militar de Konoha. Más importante aún, esto plantó una semilla de inestabilidad interna. Un individuo inmensamente poderoso que ya no se regía por las leyes de la aldea. Eso sin duda pondría a prueba el liderazgo de Konoha. Quizás esto desestabilizaría a Konoha más que simplemente paralizar a Ryo por completo. HMPH, resopló el Noki. Como el Hokage es tan altruista y está dispuesto a dejar que tu principal poder de combate se retire por la paz, Iwa aceptará esta solución. Suna acepta, dijo brevemente el Kazekage. Kumo, el Raikage apretó los dientes, acepta. Se desplomó en su silla, agitando el pecho. La humillación todavía quemaba, incluso cuando se había cumplido la mitad del objetivo. El Mizukage asintió levemente. Una cumbre que casi desencadenó la cuarta gran guerra shinobi se vio desactivada gracias al compromiso de Hiruzen. Konoha pagó el precio del retiro de Ryo para asegurar la paz. Al terminar la reunión, los 4 Kages se marcharon con sus séquitos. Antes de marcharse, Noki lanzó una mirada significativa a Hiruzen. Hokage, espero que manejes bien a tu Asura retirado. No termines aplastado por tu propia piedra. El sarcasmo era descarado. El rostro de Hiruzen permaneció indescifrable. No dijo nada. Tras la partida del último Kage, solo quedó el contingente de Konoha. Pero el aire opresivo persistía. Hiruzen miró las sillas vacías en silencio y luego volvió a encender su pipa lentamente. El humo se elevó, ocultando la confusión en sus ojos. Orochimaru dio un paso adelante, su voz tenía su habitual encanto ronco. Sensei, este resultado, interesante. Sus pupilas con forma de serpiente brillaron con diversión, su mirada atravesó el humo para aterrizar en el rostro de Hiruzen. Obligar a Ryokun a retirarse, toda una jugada. Una jugada llena de riesgos y oportunidades. Entonces, ¿cómo convencerás a ese salvaje Asura de que acepte un acuerdo tan benevolente? ¿Y qué hay de Tsunade Hime? Su voz se fue apagando, con un tono cargado de implicación. Hiruzen no respondió de inmediato. Simplemente miró por la ventana las vastas montañas nevadas del país del hierro. El viento frío aullaba más allá de los edificios de hierro, silbando tristemente. Regresa a Konoha, dijo Hiruzen tras un largo silencio. Aplastó su pipa. Su voz sonaba agotada, pero no dejaba lugar a discusión. Sí, sensei. Orochimaru hizo una leve reverencia, con una sonrisa aún persistente como una serpiente enroscada en la sombra. El viaje de regreso se sintió más largo que el de ida. Hiruzen estaba sentado en el carruaje con los ojos cerrados, pero sus cejas permanecían fruncidas. ¿Ryo ha renunciado a su identidad como shinobi? Ese joven que ignoró las reglas, que ni siquiera lo reconoció completamente como Hokage. Tsunade veía a Ryo como un hermano menor. Con su temperamento, ¿cómo reaccionaría ante esto? Ella nunca lo aceptaría fácilmente. ¿Y Kusina, qué pensarían las personas cercanas a Ryo? Esto no fue diferente a colocar una bomba dentro de Konoha. El poder de Ryo era el factor disuasorio de Konoha, pero también su peligro. A primera vista, este compromiso se hizo bajo presión. Pero en el fondo, Hiruzen no podía negarlo. También fue una oportunidad. Una oportunidad para suprimir a Ryo, limitar su influencia y restablecer su propia autoridad. Sin un estatus oficial, las palabras y acciones de Ryo podrían fácilmente ser catalogadas como inestables en lugar de toleradas como excepcionales. Pero, ¿cumpliría? La cabeza de Hiruzen palpitaba. Ese joven podía partir meteoritos. ¿Le importaría un simple título de shinobi? Tsunade definitivamente estaría de su lado. ¿Fuerza? Ese pensamiento fue descartado de inmediato. No solo toda la aldea resistiría, sino que la fuerza de Ryo por sí sola podría convertir cualquier intento en una catástrofe. Eso solo aceleraría el colapso de Konoha. Tenía que encontrar otra manera, un método que hiciera que Ryo estuviera dispuesto a aceptarlo, o al menos a no tomar represalias inmediatamente. Y tuvo que apaciguar a Tsunade, y a aquellos cercanos a Ryo. La mente de Hiruzen repasó todas las posibilidades, sopesando pros y contras. ¿Aprovechar su cuidado por Kusina y Mikoto? ¿Ofrecerle algún título ceremonial de asesor? ¿Usar la opinión pública de nuevo, como en aquel entonces? Se frotó las sienes doloridas mientras la fatiga lo invadía como una marea.
Fuera del carruaje, los vientos helados de la montaña de la Tierra de Hierro aullaban. Hiruzen sabía que, una vez que regresaron a Konoha, un juego aún más complicado y peligroso acababa de comenzar. ¿Cómo lo resolvería? Miró por la ventana el borroso paisaje cubierto de nieve, con una mirada profunda e incierta. Vídeo hecho por el canal TK Novelas Ligeras. Si lo escuchas en otro canal, es que ha sido robado. Capítulo 222. La cálida luz del sol poniente se filtraba a través de las puertas corredizas de papel de la casa de estilo tradicional de Ryo en Konohagakure, proyectando largas sombras doradas sobre el suelo. El aire estaba lleno de una tranquila serenidad, como si la tormenta que sacudió todo el mundo Shinobi hace 4 años nunca hubiera sucedido. Ryo estaba sentado con las piernas cruzadas bajo la terraza, apoyado contra un pilar de madera, con la mirada fija en el árbol de arce del patio, ahora teñido de color carmesí por el resplandor del atardecer. Habían pasado 4 años, silenciosa y rápidamente. No se estaba revolcando en la nostalgia, sino más bien estaba reflexionando interiormente. Con un ligero pensamiento, una interfaz translúcida apareció en las profundidades de su conciencia. El sistema de legado más fuerte legado actual. Shanks el pelirrojo tasa de fusión. 92% clasificación de poder. Más allá de Kage. 92%, una curva apenas perceptible apareció en la comisura de los labios de Ryo. Hace 4 años, se vio obligado a retirarse, despojado de su estatus de shinobi. En ese momento, ni siquiera Hiruzen supo cómo convencer a alguien de la aterradora fuerza de Ryo para que renunciara. Al final, fue el propio Ryo quien asintió. ¿Por qué? El título de shinobi se había convertido desde hacía mucho tiempo en un grillete. Todas esas reglas, misiones interminables y obligaciones no eran nada comparadas con la libertad y la facilidad de las que ahora disfrutaba. La jubilación fue una liberación. Tsunade, naturalmente, se había disgustado. Ryo era su hombre, aunque extraoficialmente. En la superficie se había opuesto, pero en el fondo había una sensación de alivio. Después de todo, el muro tácito de su antiguo vínculo profesor-alumno siempre se había interpuesto entre ellos. Mientras Ryo siguiera siendo un shinobi, siendo parte del sistema de Konoha, si su relación era expuesta, traería un escrutinio implacable y una reacción violenta, dañando su reputación y siendo una carga para él. Pero también entendió que el caos que Ryo había causado en Kumo era suficiente para convertir a Konoha en el objetivo de todo el mundo shinobi. Para evitar que los conflictos internos debilitaran al pueblo, finalmente optó por el silencio. Ese silencio era al mismo tiempo un compromiso y una esperanza silenciosa, de que después de que Ryo renunciara a su estatus de shinobi, su relación finalmente podría liberarse de sus cadenas invisibles. Ryo entendió ese silencio. También comprendió que ahora, en esta era donde el sabio de los 6 caminos no había reaparecido, su fuerza, ese profundo poder oceánico del legado de los Yonko era inigualable. Lo recorría, fluyendo libremente, perfectamente fusionado. Con un 92% de integración, respondía con la misma facilidad que la respiración, vasto como el mar. Cuando llegue al 100%, ¿quién será el siguiente? Un destello de curiosidad recorrió la mente de Ryo antes de calmarse de nuevo. No había prisa. La energía llegaría con el tiempo. Vivir el momento, esa era la verdadera alegría. Esta vida sin restricciones durante los últimos 4 años era exactamente lo que había deseado. Mientras sus pensamientos vagaban, se acercaron unos pasos ligeros, trayendo el dulce aroma característico de las chicas. El silencio del patio se rompió. Una pequeña figura irrumpió como el viento, trayendo consigo el aire fresco del exterior y una pizca de sudor. Sin siquiera mirar, saltó directamente a los brazos de Ryo. Ryo instintivamente abrió los brazos y el cuerpo cálido y suave se estrelló directamente contra su pecho. Ryo-ni. Se escuchó una voz nítida, llena de alegría y afecto. Ryo miró a la chica cuyo rostro vuelto hacia arriba se acurrucaba contra él. Nohara Rin. Aquella niñita que una vez lo seguía se había convertido en una joven elegante. Sus rasgos infantiles se habían desvanecido, reemplazados por la frescura de la juventud. Pero su hábito de abalanzarse sobre él no había cambiado en absoluto. Rin, dijo Ryo con un dejo de impotencia, aunque sobre todo de indulgencia. Le dio una suave palmadita en la espalda. Ya eres una niña grande. Cuida las apariencias. A Rin no le importó en lo más mínimo. Como un koala, se aferró con más fuerza a su cuello y se acurrucó contra su hombro.
¿Cuál es el problema? Ryonii no es un forastero. Su voz apagada estaba cargada de cariño juguetón. Los sentimientos de Rin por Ryo solo se habían profundizado con los años, como el vino añejo. Más fuertes y más claros. Ella se aferró a él y se negó a soltarlo. Ryo suspiró, abandonando la lucha. Bien. Su tono era de total resignación. ¿Qué más podía hacer? A esta niñita la había consentido él mismo. La sujetó por los hombros y la enderezó un poco. ¿Qué tal tu examen de graduación hoy? El tiempo pasó volando. Este año, Rin se graduaba de la academia. De inmediato, Rin levantó la barbilla, con orgullo en el rostro. El abrazo anterior parecía olvidado. No me subestimes, Ryonii. Ahora soy súper fuerte. Levantó un pequeño puño, mostrando músculos que no eran realmente visibles. Ryo rió suavemente. Ella no estaba alardeando. Desde su retiro hace 4 años, había estado libre de misiones aburridas y tenía mucho tiempo libre. El control del chakra de Rin era excepcional, así que aprovechó la oportunidad para enseñársela, copiando en secreto lo que había observado y deducido de la monstruosa fuerza de Tsunade. Técnicamente hablando, lo había rehecho. Durante 4 años, Rin no solo había dominado el taijutsu de fuerza bruta, sino que lo había fusionado con su preciso control del chakra, formando un estilo único. Podía concentrar su chakra en un solo punto en un instante, desatando un poder aterrador. Postes de entrenamiento y rocas comunes se rompían como tofu bajo sus pequeños puños. Llamarla Mini Tsunade no era una exageración. En términos de fuerza, entre los graduados de este año, solo el prodigio graduado anticipadamente, Ataque Kakashi, pudo eclipsarla. Sí, lo sé, asintió Ryo en señal de reconocimiento. Rin sonrió con aún más orgullo. Justo entonces, otra voz sonó desde la puerta, con un matiz burlón. ¡Oh Dios mío! Kusina apareció en la puerta, apoyada contra el marco, su vibrante cabello rojo brillando en el sol poniente como llamas danzantes. A su lado estaba la amable y elegante Mikoto, ambas con bolsas de compras. Era evidente que acababan de regresar del mercado. Los ojos esmeralda de Kusina brillaron con picardía al ver a Rin, que seguía aferrada a Ryo. Su boca se curvó en una sonrisa. Rin, otra vez pegada a Ryo, ¿eh? Mikoto simplemente sonrió suavemente, sus ojos cálidos. El tiempo había sido especialmente benévolo con las dos mujeres. 4 años después, no parecían mayores. Al contrario, habían dejado atrás la inmadurez de la juventud y adquirieron una madurez serena y elegante. Cada movimiento irradiaba elegancia y atractivo. Las marcas de diamante violeta, el sello de la fuerza de 100, estaban claramente visibles en sus frentes. Fue la técnica secreta de Tsunade la que había fijado su mejor momento, evitando que el tiempo dejara marcas en ellos. Rin se sonrojó ante las bromas de Kusina, pero solo apretó el brazo de Ryo con más fuerza. Luego se giró para hacerle una mueca a Kusina, declarando con valentía. ¿Qué tiene de malo? Kusina-ne, algún día seré la segunda esposa de Ryonii. Esa audaz afirmación dejó atónita a Kusina por un momento. Luego se echó a reír, prácticamente doblada en dos. Mikoto también rió suavemente, sus ojos se llenaron de afecto mientras miraba a Rin como una hermanita tonta. Pequeño bribón, cada año te vuelves más atrevido. Kusina negó con la cabeza, riendo, mientras se acercaba y le pellizcaba la mejilla a Rin. Rin se escondió detrás de Ryo con una risita. Hablo en serio. Mikoto dio un paso adelante y acarició suavemente la cabeza de Rin, con un tono indulgente, como el de una hermana mayor. Entonces espera a que crezcas un poco más. Sus palabras eran mitad consuelo, mitad aprobación tácita, haciendo que los ojos de Rin se iluminaran. Mikoto nee. Rin inmediatamente se aferró al brazo de Mikoto. Las tres mujeres rápidamente comenzaron a charlar alegremente en la terraza. La risa alegre de Kusina, las suaves risas de Mikoto y las bromas animadas de Rin se mezclaron, llenando el patio de calidez y vitalidad. Una leve sonrisa se dibujó en los labios de Ryo mientras los observaba en silencio. Ese calor ruidoso era la vida que quería proteger. No necesitaba ser el líder del mundo shinobi ni ser venerado por todos. Este pequeño remanso de paz le bastaba. Al poco rato, la puerta principal se abrió con un suave sonido. Unos pasos firmes se acercaban. Tsunade estaba de regreso. Se quitó la bata blanca del hospital de Konoha, dejando solo el vestido tubo verde oscuro debajo, resaltando su impresionante figura.
Su cabello dorado estaba recogido de forma informal, con algunos mechones enmarcando su rostro. Había un indicio de cansancio laboral en su rostro, pero más bien una sensación de tranquilidad por estar en casa. Sus ojos se posaron en la alegre escena bajo la terraza. ¿Tan animada? Su voz tenía su habitual fuerza perezosa mientras colgaba su abrigo en el perchero. Parece que volví en el momento justo. Tsunade Mede. Rin se levantó de inmediato y la saludó con dulzura, aunque sus ojos brillaban de emoción. Milímetros. Tsunade se acercó, recorriendo a todos con la mirada, deteniéndose brevemente en Ryo. En esa mirada había comprensión y familiaridad. Habían discutido sobre la decisión hace 4 años, pero también compartieron un entendimiento tácito. Ahora que Ryo ya no era un shinobi, el muro invisible entre ellos había desaparecido, y en el corazón de Tsunade, su vínculo se sentía más natural que nunca. Al contemplar esta escena pacífica, la turbulencia del pasado pareció calmarse. Extendió la mano y le revolvió el pelo a Rin. Niño, ¿cómo te fue en tu examen de graduación? No hay problema. Rin hinchó su pequeño pecho. ¿Sí? No me avergüences. Tsunade arqueó una ceja, aunque su tono tenía un sutil tono de orgullo. La monstruosa fuerza de Rin era una versión simplificada de la suya. Aunque los caminos técnicos diferían, ver a alguien heredar su esencia aún le causaba satisfacción. ¿Ya volvieron? Hora de comer. La suave voz de Mikoto rompió el silencio momentáneo mientras caminaba hacia la cocina. Kusina, ven a ayudar. Claro. Respondió Kusina y los siguió, guiñándoles un ojo a Ryo y Rin mientras se iba. Yo también ayudaré. Rin se ofreció con entusiasmo. Tú. Simplemente no me des más trabajo, bromeó Kusina sin piedad. Puedo lavar las verduras. Resopló Rin y salió corriendo tras ellas. Pronto, el ruido de las ollas, el agua corriendo y las peleas divertidas resonaron en la cocina, llenas de la suave meditación y la risa de Mikoto. El aire estaba lleno del calor de la vida cotidiana. Tsunade se sentó junto a Ryo en la terraza, cerrando los ojos ligeramente. No estaba claro si para disipar el cansancio o para disfrutar del momento de paz. Ryo no la miró. Su mirada permaneció fija en el patio. Entre ellos fluyó una comprensión silenciosa y silenciosa. El sol finalmente se puso en el horizonte. Un suave crepúsculo envolvió el pequeño patio. Las cálidas luces interiores brillaban suavemente a través de las mamparas de papel, alargando sus sombras. Pronto, el aroma de la comida se extendió desde la cocina, cada vez más fuerte. La cena está lista. Dijo la voz fresca y alegre de Rin. Bajo las cálidas luces se dispuso una pequeña mesa cuadrada. Los platos cuidadosamente preparados por Mikoto brillaban tentadoramente. Paparda del Pacífico a la parrilla, sopa de miso humeante, verduras vibrantes, tamagoyaki dorado y el pollo frito favorito de Rin. Comida casera sencilla, llena de sabor a casa. Los 5 se sentaron alrededor de la mesa. Kusina colocó con entusiasmo un trozo de pollo frito en el plato de Rin. Toma, tu recompensa por aprobar el examen. Gracias, Kusina-ne. Rin lo aceptó felizmente. Naturalmente, Mikoto les sirvió a Tsunade y Ryo algunos platos. Prueben esto. Tsunade levantó una pequeña copa de sake y dio un sorbo, dejando escapar un suspiro de satisfacción. Nada supera una comida casera. Su mirada recorrió la habitación, fijándose finalmente en Ryo, con los ojos llenos de serena emoción. Toda la agitación de 4 años atrás había conducido a esta noche aparentemente ordinaria, pero preciosa. ¿Valió la pena? Al menos ahora, rodeada de calor, libre de cargas, sin la sombra de los lazos profesor-alumno pesando sobre ellos, sentía que todo había valido la pena. Ryo comió tranquilamente su comida, escuchando a Kusina y Rin discutir, sintiendo la atención de Mikoto y la presencia relajada de Tsunade. Iluminación tenue. Comida caliente. Mesa llena. El poder de un más allá de los Kage. La velocidad de fusión. El caos del mundo shinobi, todo se desvaneció en el ruido de fondo. No necesitaba palabras para expresar nada. Esta mesa, llena de charla alegre, calidez y alegría silenciosa, era todo su estado mental en ese momento, una paz que superaba la cima del poder. ¿Vida de jubilación? Esta era la vida que había elegido. Y no la cambiaría por nada. Mientras Rin miraba furtivamente el tranquilo perfil de Ryo, se sonrojó y deslizó el trozo más grande de pollo frito de su propio plato en el de él.
Ryo parpadeó, luego dio una pequeña sonrisa, aceptándolo y comiéndolo sin decir palabra. Kusina lo vio y exageró su suspiro dramático. Ay, ya tengo a Ryoni, ya no necesito a Kusina-ne. Rin se puso más roja y enterró su cara en su cuenco. Tsunade lo encontró divertido y sus ojos brillaron con interés. Mikoto sonrió y añadió un trozo de pescado al tazón de Kusina. La risa volvió a la mesa. Ligera, cálida y real, como una suave corriente que envolvía a todos. TK nota. El autor decidió tomarse un descanso porque no se sentía bien antes de pasar al siguiente arco argumental. Así que estaré atento, espero que no tarde mucho. Fin del capítulo 222. Gracias por escucharnos aquí, en TK Novelas Ligeras.